Bien, vamos a continuar con tuberculosis. Mi nombre es Saúl Hernández Virgen y primeramente pues vamos con una definición. La tuberculosis va a ser una enfermedad principalmente del aparato o sistema respiratorio que va a estar mediada por el contacto con la Mycobacterium tuberculosis, que va a desencadenar una respuesta inmunológica de tipo hipersensibilidad celular retardada. Cabe recalcar que no es propia del sistema respiratorio, sino que puede progresar a una enfermedad sistémica de tipo crónica. Ya vamos a ver más adelante las características de la enfermedad. Primeramente, la Mycobacterium es una familia de bacterias que se dice en la bibliografía existen hasta 150 tipos de estas. Sin embargo, Mycobacterium tuberculosis va a ser la que nos produzca la enfermedad. Este tipo de bacterias van a ser bacterias de tipo bacilares. Son bacilos no encapsulados y tampoco esporulados, que se van a teñir por medio de la técnica de Ciel-Nielsen. Otra técnica es incapaz de observarla a la microscopía. Por tanto, esta es la esencial. Son bacilos inmóviles y dentro de la clínica infectólogos lo denominan como bacilos ácido alcohol resistentes. Además de que son aerobios estrictos, de ahí que el sistema respiratorio pues sea un lugar pues con gran tropismo para este tipo de bacterias. Dentro de su epidemiología, esta va a ser una bacteria que se va a encontrar en distribución mundial y que no va a respetar ni edades, razas ni nivel socioeconómico. Cualquier persona es capaz de infectarse si está en contacto con el agente etiológico. Sin embargo, pues este va a predominar en países pobres o con mal saneados o con desnutrición prevalente. Personas inmunocomprometidas también van a ser más susceptibles a la enfermedad, es decir, personas con VIH, diabetes, que estén recibiendo terapia contra cáncer o los consumidores de tabaco. Se dice que también tiene más incidencia en hombres que en mujeres. Para el año 2016 se reportaron 6.3 millones de casos nuevos en todo el mundo, siendo Asia el continente que más casos vio nuevos, siendo 45% de la población de estos 6.3 millones, siendo África el segundo lugar con el 25%. En México, en el mismo año 2016, se reportaron 16.913 casos, siendo los estados como Baja California, Veracruz, Guerrero, entre otros, los más afectados por la enfermedad. Jalisco simplemente registró 683 casos nuevos en el mismo año. Su periodo de incubación es de 3 a 12 semanas desde el momento en que el paciente entra en contacto con el Mycobacterium hasta que presenta las primeras manifestaciones. La fuente de infección y el mecanismo de transmisión va a ser directamente con humanos contaminados. La vía de entrada va a ser por medio de la inhalación del microorganismo, por medio de gotitas de flush, de tos o estornudo. Se dice que para que una persona se infecte del Mycobacterium debe haber por lo menos 3 bacilos en el ambiente que sean inhalados por el mismo paciente. Y mientras que el periodo de transmisibilidad va a perdurar desde el momento en que el paciente tiene la enfermedad hasta que la remite, es decir, todo el tiempo que el paciente está enfermo. Ahora, dentro de la patogenia vamos a tener dos vías diferentes de entrada. La primera y la más común es que en una persona sana se le aplique la vacuna del BCG en los niños, ya lo hemos visto, a través de la piel y por medio de la vía hematógena llegue a pulmón. Otra de ellas es que un bacilífero positivo, una persona infectada, tosca o estornude cerca de una persona sana y este inhale el Mycobacterium, el bacilo, pues. A partir de aquí, pues va a llegar a lo que es el alveolo terminal del pulmón y va a formarse lo que es el foco primario de Ghon. Este foco primario de Ghon va a ser lo que se muestra
En esta radiografía, bueno, va a ser un exudado inflamatorio inespecífico que va a generar una respuesta inmunológica mediada por macrófagos y que va a generar una alveolitis macrofágica. Esta respuesta inmunológica va a tener pues dos vías. Una, o es capaz de resolver el problema, o las bacterias se van a replicar. En caso de que la respuesta sea la segunda y que se repliquen, se va a conformar lo que es la tuberculosis pulmonar primaria. Aquí vamos a tener igual dos caminos. Una, o nosotros como médicos vamos a ser capaces de diagnosticarla y tratarla, o dos, se va a convertir en una tuberculosis pulmonar crónica que puede progresar hasta una tuberculosis miliar y en el peor de los casos a llegar hasta la muerte. Entonces, el punto importante dentro de la etiopatogenia va a ser una respuesta inmune, ya sea baja o lo suficientemente capaz de eliminar a los bacilos. Ahora, como les había mencionado, va a ser el complejo primario de Ghon, caracterizado por el exudado inflamatorio inespecífico de tipo neumónico, en el que va a estar los macrófagos predominando en el lugar y generando la denominada alveolitis macrofágica. A partir de aquí, pues ya sucede todo lo que les mencioné anteriormente. O se remite en la medida de la inmunidad, o progresa a una tuberculosis primaria pulmonar. Bien, dentro de... Bueno, solamente para recalcar aquí, en el complejo primario de Ghon tenemos lo que va a ser, o hay curación y hay calcificación, o por otro lado puede haber caseificación y posteriormente una necrosis que va a generar una progresión y diseminación hematógena que posteriormente puede invadir a diferentes lugares de nuestro organismo. Ahora sí, ya dentro del cuadro clínico vamos a tener que dentro de la tuberculosis pulmonar primaria vamos a encontrar lo que es el complejo primario de Ranke o Ranke, que va a estar dado por tres situaciones diferentes: una neumonitis, una linfangitis y una adenitis. Esta tuberculosis pulmonar primaria la mayoría de las veces va a ser asintomática, o los síntomas y signos van a ser inespecíficos, llegándose a confundir con cualquier infección de vías respiratorias altas. Sin embargo, en el caso de que haya síntomas, la fiebre vespertina 1 o 2 veces por semana va a ser la que nos pueda orientar hacia un diagnóstico, más certero, acompañada de anorexia y astenia. En casos más avanzados se puede complicar esta tuberculosis pulmonar primaria generando bronquitis, neumonía, derrame pleural y síndrome atelectásico. Ahora, si, como les mencioné en la etiopatogenia, somos incapaces de diagnosticar y de tratar la tuberculosis pulmonar primaria, o simplemente nuestro paciente nunca se dio cuenta de que estaba enfermo, esta va a progresar a una tuberculosis secundaria, que va a estar mediada por lo que es la anorexia, fiebre, fiebre de tipo vespertina, igual es una característica importante, tos y hemoptisis. La hemoptisis junto con la fiebre vespertina es lo que no debemos de dejar pasar por alto, porque es lo que nos va a orientar a un diagnóstico de tuberculosis. La exploración por lo general se encuentran normales, o en algunos casos, son pocos, se pueden encontrar estertores en las zonas apicales de los pulmones. Por lo general en el pulmón derecho es lo más común. Ahora, dentro de las complicaciones, en la tuberculosis pulmonar primaria, que vamos a tener estas complicaciones: una linfadenitis periférica, derrame pleural, o tuberculosis miliar y meningia. Estos ya son casos muy extremos de la enfermedad.
La linfadenitis periférica va a ser la causa más común en niños menores de 4 años, mientras que la TB miliar y meningia, la TB miliar se va a dar más en pacientes jóvenes y adultos. Dentro de las complicaciones en tuberculosis pulmonar secundaria, vamos a tener el desarrollo de tuberculosis en otros órganos del organismo, como puede ser tuberculosis ósea, siendo la más común, y la renal. La tuberculosis miliar se va a caracterizar por la presencia de granulomas por Mycobacterium tuberculosis en el pulmón. Esa se va a presentar principalmente en lactantes y por lo general va a aparecer en los primeros 6 meses de la infección. Dentro del cuadro clínico que podemos encontrar va a ser una fiebre elevada, sintomatología respiratoria, es decir, un síndrome de dificultad respiratoria grave acompañado de disnea o hepatoesplenomegalia. Esto por la continuidad pues sí, por un mecanismo de continuidad entre órganos. A la exploración física va a haber un decaimiento, fiebre y, como les mencioné anteriormente, encontraremos signos de insuficiencia respiratoria acompañada de una disminución en la saturación de oxígeno por abajo del 90%. Ahora, otra complicación igual de la tuberculosis pulmonar primaria va a ser el derrame pleural. Este va a ser característico de escolares y adolescentes, y dentro del cuadro clínico, bueno, pues vamos a encontrar fiebre elevada, dolor torácico que se va a incrementar con la inspiración y en general con los movimientos de la respiración, dolor abdominal. Tiene buen pronóstico y pues la toracocentesis en el 80% de los casos nos va a ayudar tanto para tratamiento como para diagnóstico. A partir de aquí pues, se pueden hacer estudios microscópicos, igual ya les mencioné, con la técnica de Ciel-Nielsen, y vamos a encontrar los bacilos a la microscopía óptica. Y esta se presenta en el 5 al 8% de los pacientes con tuberculosis. Ahora la meningitis tuberculosa, esta va a tener una letalidad del 20 al 40% y por lo general es un signo de diagnóstico tardío. Según la bibliografía, y ellos citaban a Rick y McCorduck, esta se va a generar por el rompimiento de los pequeños tubérculos que se van a formar en el espacio subaracnoideo a partir de la colonización de los bacilos que se van a mover por vía linfahematógena hacia las meninges. Van a consistir en un cuadro clínico de crisis convulsivas que vamos a dividir en 3 estadios diferentes. El primero de ellos va a estar caracterizado por una fiebre moderada continua. En los niños va a haber irritabilidad, anorexia y puede haber vómito. En el estadio 2 va a haber signos de irritación meningia e hipertensión intracraneal. Van a aparecer ya las crisis convulsivas y los vómitos van a tener la característica de que van a ser vómitos en proyectil. En el estadio 3 va a ser todo lo mencionado en el estadio 2 y pero ya va a haber pérdida de la conciencia y movimientos involuntarios. Es la complicación más grave en niños menores de 4 años y por lo general va a llevar a la muerte. A partir de aquí podemos determinar complicaciones y secuelas ya sea tempranas y tardías. Dentro de las tempranas, pues lo que ya les había mencionado, crisis convulsivas, hipertensión intracraneal, sordera, hidrocefalia, todas estas. Y ya en las tardías, si es que nuestro paciente sobrevive, pues va a haber un retraso mental, intelectual, ataxia, trastornos de la conducta, todo esto relacionado pues con la inflamación encefálica que va a ocasionar la tuberculosis
de las meninges. El diagnóstico lo vamos a hacer, pues hay 4 formas. La que nos debe orientar a todo, pues es simplemente la clínica, la que nos debe ayudar. Y posteriormente, pues no sé, una vaciloscopía puede estar indicada, como ya les había mencionado, con la técnica de Ciel-Nielsen, la radiografía postero-anterior de tórax para lograr ver las cavitaciones que van a formar los trabéculos, y la prueba de la tuberculina. Esta es la inyección de bacilos, de antígenos, sí, antígenos que van a conformar una reacción inflamatoria mayor a 10 milímetros. Bueno, cuando es mayor a 10 milímetros vamos a estar hablando de un 85% de sensibilidad, pero mayor al 15 milímetros la prueba nos puede orientar a un 100% de sensibilidad. Entonces la PPD es un gran indicador para el diagnóstico. Ahora ya para finalizar, el tratamiento lo vamos a dividir en los de primera línea y segunda línea. Sin embargo, pues los de primera línea, pues tenemos lo que es la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Aquí les dejo la dosis y se van a dividir en 2 fases, una fase intensiva y una fase de sostén, cada una con su respectiva dosis por si la quieren checar. Después cualquiera de estos medicamentos está indicado y cualquiera de ellos sirve y funciona de manera adecuada. Ya los de segunda línea pues van a incluir los aminoglucósidos, como puede ser la streptomicina, la camamicina, entre otros, amicacina. Pero pues cualquiera de estos, que son los de primera línea, van a actuar de manera adecuada. Y finalmente la profilaxis, pues como sabemos la vacuna de la BCG se aplica en todos los niños recién nacidos inmediatamente al nacimiento en el brazo derecho. Y en caso de que confirmemos algún diagnóstico, el estudio COMBE, que va a consistir en el interrogatorio de exploración, la PPD y la radiografía a toda la familia de nuestro paciente diagnosticado, debe de estar indicada siempre que hagamos el diagnóstico de tuberculosis. Y bueno, aquí les dejo la bibliografía por si la quieren revisar. El libro fue Kumate Gutiérrez de Infectología y la GPC para tuberculosis pulmonar.